Buenos días, sean todos bienvenidos, esperamos que estén bien, disfrutando de buenos días, de alegría, con mucha fe. Déjeme hablarle algo así como el poder de Dios en su vida, el poder de Dios en mí. Bajo el concepto de la sencillez, momentos de sencillez. Y quiero hablarle de David. Dijo Samuel en el primer libro, ¿se acuerda la historia esta de David y Goliat? Batalla épica, historia asombrosa, eh, mucho que sacar de allí, mucho que aprender. Cuando a veces nuestra vida pega bajones en el ánimo, en la fe, ¿cuántos no hemos tomado esta historia para creer que podemos levantarnos, vencer los problemas, las situaciones? A veces le llamamos a esas situaciones a mi gigante, a los problemas derribar ese gigante porque aunque sea pequeño como David lo era, etcétera, etcétera, y tomamos ánimo. Al final creo que la palabra de Dios también está para eso, para tomar ánimo. Realmente cuando oímos la palabra de Dios viene fe a nuestra vida. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios realmente. Y en el versículo 38 dice: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en una bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Comenzó a cruzar el valle de y ya sabe el resto de la historia. Sabe que David venció a Goliat con una piedra que clavó en su frente, le hizo derrumbar, luego tomó la propia espada del gigante caído y cortó su cabeza. Y el pueblo de Israel ganó la batalla. Hubo victoria allí y mucho realmente de lo que ocurrió allí tiene que ver con la sencillez. Estaba el poder de Dios en la vida de David realmente. Un pueblo atemorizado y a corto plazo la historia comienza en medio de la obediencia de David hacia su padre. La historia nos cuenta que Saúl estaba gravemente atormentado por espíritus que habían venido a su vida. Entonces los criados de Saúl, al ver esos momentos que tenía muy malos, dijeron: ¿y por qué mi señor no busca a alguien que sepa tocar un instrumento para que tenga calma? Mi señor, para que su espíritu repose, tenga calma. Porque literalmente Saúl estaba endemoniado. Había despreciado obedecer a Dios, había realmente dado la espalda a Dios y entonces, por consecuencia, el diablo tomó tajada de esto, Dios lo permite y empieza a ser atormentado. Entonces, los criados le dicen a Saúl que ellos conocen a alguien que toca muy bien el arpa. Entonces David sabía de música y traen a David a la casa de Saúl, al palacio. Y entonces David está unos días allí, toca el instrumento y cuando David toca el instrumento, dice la Biblia, Saúl tenía reposo Saúl. Cuando David dejaba de tocar, parece ser que nuevamente Saúl era atormentado. Entonces David estuvo varios días allí, no se sabe exactamente cuánto tiempo, pero estuvo algún tiempo allí y tocaba y Saúl tenía gran reposo en su espíritu, en su alma. Ya un día, por lo que fuera, ya a David le tocó regresarse a su casa, a sus quehaceres. Recuerde que él era pastor de las ovejas de Isaí, su padre. Entonces él volvió a sus quehaceres, pero un día su padre le dice: tus hermanos están en la guerra y yo quiero saber cómo están. Le envía papá al hijo para ver a sus otros hijos y que su hijo David volviese con alguna señal, alguna prenda de que ellos estaban bien, ¿no?
Era muy importante para la nación judía en aquel tiempo cuando salían a la guerra. Los que quedaban en casa esperando sabían que si perdían la guerra ellos podrían pasar a ser esclavos de esa nación que les venció. Y si ellos ganaban la guerra, pues podrían tener sosiego, paz en sus vidas y cada vez hacerse más grandes con la ayuda de Dios. Entonces, no solamente Isaí esperaba esto, sino que también se preocupaba por sus hijos. Entonces envía al menor de ellos, a David, y es algo muy espectacular como la sencillez en la vida de David, que va obviamente ligada a la humildad, no le hace crecerse. No, pero yo ya he estado en palacio, o no, yo ya soy cercano al rey, o etcétera, etcétera, porque estuvo allí, sino que él seguía obedeciendo a su padre. De hecho, cuando él sale de palacio, él vuelve a su quehacer, al bosque, a cuidar las ovejas de su padre. El caso es que su padre le envía, él va, y cuando David llega, David empieza a percibir, empieza a ver a una nación, la nación del Dios Todopoderoso, la nación de Israel en aquel tiempo. Empieza a verla atemorizada, con miedo, no había batalla, no había guerra. Y entonces David ve como un hombre gigante, Goliat, salía cada día, y justo en el momento que David va, le toca presenciar las palabras de Goliat, que reta a la nación de Israel para que un solo hombre pelee cara a cara contra él, y quien venciere pues ganaría obviamente la batalla y no habría más peleas, sino que la nación vencida se rendiría ante la nación victoriosa por causa de esa pelea hombre a hombre. Todo el mundo tenía miedo. Entonces, como nadie se atrevía a dar un paso adelante, a decir a Saúl, mi señor rey, yo voy a pelear contra ese hombre, entonces el rey ofreció 3 especies de regalos para la persona que saliese a pelear y venciere. Uno de los regalos que el rey prometió fue que daría riquezas a esa persona, daría dinero a la persona que peleara contra Goliat y le ganara. Lo otro que regalaría sería a su hija. Dijo que daría a su hija para que fuese la esposa del vencedor. Y lo otro que ofreció fue que quien venciese, el rey le eximiría de que la casa de su padre pagara impuestos, pagara tributos. No iba a tributar más la casa de su padre. Ni aún así alguien se atrevía a salir al frente a la batalla y a pelear contra ese gigante. Cuando David escucha todo esto, él se interesa por todo lo que están ofreciendo, y había algo que ardía en el corazón de David. Es cuando escuchaba que ese hombre desafiaba al pueblo del Dios viviente. Así lo exclamaba David. Y todo el mundo veía a ese gigante que salía a pelear como el gran enemigo, como una persona vencedora, como una persona que impartía miedo, impartía temor, y todos estaban atemorizados. David lo veía como un filisteo incircunciso. Lo que David está diciendo es, este ni siquiera conoce al Dios nuestro, al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Es un incircunciso porque el pacto de circuncisión es un pacto el cual Dios hizo para que se conociesen las personas realmente que estarían cercanas, que tendrían ese pacto con Dios, pacto de carne. Entonces David arde allí su corazón, como este filisteo incircunciso reta a los escuadrones del Dios vivo, del Dios viviente, del Dios de Israel. Y David dice, yo voy a pelear con él. Cuando David dice, yo voy a pelear con él, obviamente esta noticia llega a oídos del rey Saúl y dice, hay alguien que quiere pelear con Goliat. Cuando ven a David, dice, pero tú eres un muchacho, tú eres muy joven, tú no eres experto en guerra, no tienes experiencia en esto. Entonces es en ese momento que David habla de el testimonio de su vida, testifica de lo que Dios había hecho en su vida. Y lo que él testifica es que, siendo el pastor de las ovejas de su padre, dice que cuando venía algún animal, fuese un lobo, fuese un oso y fuese un león, y capturaba alguna de las ovejas, se las llevaba
para obviamente despedazárselas, tomarlas como alimento, dice David de él mismo que él salía tras el león, el oso o el lobo, quien fuese, y lo hería, peleaba, lo tomaba por la boca, peleaba y hacía que la oveja quedase libre. Pero David termina contando el testimonio diciendo, es por Dios, no era yo, Dios en mí. Dios me dio la fortaleza, Dios estaba conmigo. Y cuando escucharon ese testimonio, parece ser que le creyeron que él había enfrentado su vida, lo había arriesgado solamente por una oveja o por alguna más, contra animales que quizás muchos no pelearían. Y es en ese momento donde parece que la cosa ya es seria y se empiezan a tomar a David en serio. Cuando David dice, ok, yo iré, y Saúl le dice, ve, y Jehová esté contigo. Y cuando le dice, ve, Jehová esté contigo, ocurre lo que le acabo de leer. Saúl toma su propia armadura y le viste a David con su propia armadura. Y cuando David está vestido con esa armadura de Saúl, intenta, antes de ir allí al lugar exacto de la batalla, al encuentro con Goliat, intenta andar, pero no es capaz de andar porque la armadura le molesta. Y entonces David exclama, yo no puedo con esto, lo retira, dice, nunca lo probé, nunca tuve armadura, no puedo con esto. Y quita de sí sus ropas, toma lo que acabamos de ver, algunas piedras, el bastón o la vara de pastor, y se va al encuentro con una honda, saca una piedra, la tira a Goliat, la clava en su frente, Goliat cae en la tierra, toma la espada de Goliat, corta su cabeza y le gana. Sin armadura y sin quizás nada de lo que aparentemente se debía de tener para poder luchar en aquellas guerras y obviamente vencer. Y quiero hablarle de esto, el poder de Dios en David, el poder de Dios en su vida. También se puede conseguir o se puede fluir en ese poder de Dios con la sencillez o con momentos de sencillez. Y yo creo que cuando uno habla de esto, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, hay algo que se suele decir mucho para evitar la sencillez. Es aquel famoso dicho, pero para Dios es lo mejor. Para Dios lo mejor, para Dios la excelencia. Como si la sencillez o en medio de una persona que actúa con sencillez no hubiese esa memoria o esa valoración desde su corazón de que Dios sí está esperando realmente lo mejor. Parece que aquello de para Dios lo mejor, para Dios la excelencia, se saca de aquella fórmula, de aquella ecuación, la sencillez. Parece que la sencillez no tiene cabida en para Dios lo mejor. Porque si preparamos un cumpleaños, lo mejor, está muy bien. Porque si preparamos algún tipo de reunión, una celebración, una boda, etcétera, etcétera, para Dios lo mejor, puede decir alguien, para los novios lo mejor. Parece que la palabra sencillez va ligada a lo peor. Parece que la palabra sencillez va ligada a no valorar lo que voy a hacer realmente por otra persona, cuando realmente no tiene nada que ver con esto. Porque parece ser que David, si aplicásemos para Dios lo mejor, tendría que haber echado a andar hacia la guerra, hacia el enfrentamiento cara a cara con Goliat, con esa armadura. Porque para el pueblo lo mejor, para el rey lo mejor, para Dios lo mejor. Y aunque no pudiese andar, debería de haber ido porque para Dios lo mejor. Y David está demostrando el poder de Dios a través de su vida, aplicando o viviendo momentos de sencillez. Yo estoy de acuerdo que para Dios tenemos que hacer lo mejor, lo más excelente que se pueda o que sepamos. Pero no cree que hay momentos en que la excelencia que queremos demostrar es una excelencia muy exterior, muy visible por los ojos humanos, que una excelencia que única y exclusivamente a veces entra por los ojos, pero no llega a impactar realmente el corazón
de la persona que necesitamos impactar por el poder de Dios en nuestra vida. Porque la excelencia comienza en lo que no se ve, en el corazón. Para Dios lo mejor. Y entonces Samuel entra a la casa de Isaí de Belén un día, padre de David, y le dice: he venido aquí porque voy a ungir a uno de tus hijos por rey. Tremenda noticia. Se sacudió el barrio, se sacudió la casa. ¿Un hijo mío va a ser rey de esta nación? Sí, señor, un hijo suyo. Hágame el favor y me los pone todos acá en fila. Y los pone a todos en fila. Y cuando el mayor primero, porque en este tiempo era bastante categórico ir siempre de mayor a menor, y ve el primero, y dice Samuel: delante de Jehová estás ungido. Porque era bien parecido, era el mayor, tenía buen porte. Y entonces él lo iba a ungir por rey, Samuel. Y Dios le habla a Samuel. De hecho, si usted ve en la Biblia, hay pocos errores que se muestran bíblicamente que Samuel haya tenido. Creo que quizás el único, o dos o un par de más que haya tenido, uno de ellos es este. Pero la vida de Samuel fue una vida ejemplar. Y entonces Dios le dice a Samuel: no, ese no es el rey, no lo unja. ¿Cómo así? Sí. Usted está mirando lo que sus ojos ven, usted está viendo su apariencia, lo alto que es, lo fornido que es, tiene buen porte. Pero yo no estoy mirando eso, yo estoy mirando su corazón. Y su corazón no tiene un corazón que quiera honrarme, no tiene un corazón como el que yo estoy buscando. Al final, ¿qué es David? El elegido. Y cuando viene es el pequeño, el que está cuidando las ovejas. Y Dios le dice a Samuel: ese es, úngelo a él. ¿Y qué excelencia tenía David exteriormente? Quizás la excelencia exterior la tenía su hermano, el mayor. Quizás digo el segundo o el tercero, o el cuarto hermano o el quinto, pero David no tenía la excelencia exterior. David tenía la excelencia por excelencia. Tenía la excelencia que viene desde el corazón, y es allí donde empieza la excelencia, donde no se ve, en el corazón. Porque podemos intentar hacer muchas cosas visibles delante de la gente, pero realmente lo que Dios está mirando siempre como base, como básico, es nuestro corazón. Es allí donde debe de empezar la verdadera excelencia, o la base de la excelencia, para que el resto de las cosas realmente sean buenas y aprobadas por Dios, y en su misericordia Él así lo quiere. Usted imagínese la sencillez con la que David fue a pelear con Goliat. Cientos y miles de guerreros con experiencia y con excelencia de pelea, de lucha cuerpo a cuerpo, con armas, con espadas, defendiéndose con su escudo. ¿Qué excelencia podrían ver ellos en David a la hora de ir a pelear, si ni siquiera fue capaz de dar pasos firmes con la armadura del rey Saúl, con una armadura de guerrero? Eso, ¿usted se imagina? Cientos y miles viendo esto, un muchacho que se despojó de la armadura porque no pudo caminar. Seguramente no tenía ningún voto de confianza, pero tenía algo, excelencia en su corazón. Y la excelencia que tenía en su corazón fue la que Dios vio. Y él, con sencillez, tal cual como era, fue a andar. Él era un pastor, pues tomó lo que era de pastor: el saco, la bolsa pastoral, ese bastón o ese cayado que se suele llamar, una honda que tenía y algunas piedras que recogió, y dijo: este soy yo, y se fue y lo venció. Nadie podía ver el corazón de David, solo podían ver la forma en la que fue a pelear, pero esa forma era muy sencilla, quizás muy rústica, muy básica, pero era una sencillez respaldada por la excelencia que había en su corazón. Para Dios lo mejor es lo que hizo David. Quizás de cara a todos aquellos espectadores, incluso sabe que el contrincante Goliat se mofaba de él, se burlaba de él, porque le vio venir y dijo: ¿tú qué eres? ¿Vienes a mí con palos? ¿Soy yo acaso un perro?
Porque para Goliat él no tenía una excelencia de luchador, pero para Dios tenía la excelencia por excelencia, un corazón humillado delante de él y que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, fuese lo que fuese. Y entonces David fue despreciado allí, usted lo sabe. Pero David no se cayó, David contestó, dice, sí, yo vengo así como tú dices, pero hoy mismo vas a caer en esta tierra, en esta arena, y tu carne va a ser comida, y te voy a vencer, porque el Dios Todopoderoso está conmigo, el Dios de Israel es el que me respalda, y le venció. Yo creo que a veces despreciamos la sencillez por aquello de lo mejor para Dios, lo excelente para Dios. Yo creo que incluso hemos llegado a despreciar personas que hacen o actúan con sencillez. Porque quizás para nuestros ojos no hay excelencia en lo que van a hacer, pero seguramente hay una excelencia en su corazón como la había en el de David, que nosotros no llegamos a ver. Porque parece que lo mejor para Dios es lo más visible, aún incluso, y digo, a que no haya una excelencia en el corazón. Pero si visiblemente es excelente, Dios lo recibe. Dios está agradado. Dios se agrada cuando alguien tiene su corazón rendido a Él. Recuerde esto, que Él no mira lo que ven los hombres, lo que ven nuestros ojos, Él mira lo que ve el corazón. Y el desprecio por la sencillez puede llegar a anular lo que es importante. Mire, yo sé que a usted le ha pasado esto. A lo mejor alguien necesita una ayuda y estamos pensando, ¿y yo qué le digo? Yo no soy la persona adecuada. Y me dijo que tomáramos un café. ¿Cómo vamos a tomar un café? Yo tengo que invitarle a comer, pero no tengo dinero. ¿Y con qué le invito a comer? Y nos montamos en una película donde la mayoría de las veces esa persona lo único que necesita es alguien que le escuche. Donde una taza de café es más que suficiente, un vaso de agua puede ser súper especial para esa otra persona. Porque despojamos de nuestra vida las formas sencillas de actuar. La Biblia dice que en el tiempo del nacimiento de la iglesia había algo en común en las vidas de los hermanos de aquel tiempo: sencillez. Y dice que con sencillez partían el pan por las casas. No se iban de una casa diciendo, uy, estos son como pobres, estos como que no tienen esto. No, no, no. Con sencillez de corazón compartían lo que tenían y todos estaban alegres, todos estaban contentos. Y los que compartían con sencillez lo que tuvieran, luego no se iban a la habitación a llorarle a Dios, a decirle, tú no me has dado para darles más a mis invitados. No, ellos se sentían alegres por lo que tenían, podían compartirlo porque lo hacían con sencillez de corazón. Y hay cosas que son importantes en la vida y a veces el no actuar en sencillez hace que lo importante realmente deje de ser importante. Para David lo importante era honrar a Dios y ganar esa batalla. Y él aprovechó el momento del poder de Dios en su vida como él era, con la sencillez que él era. Con lo sencillo que él era, perdón. Con la sencillez que él tenía. Oye, te invitaron a un sitio. No, pero yo no voy por allá porque yo no tengo dinero para comprar un gran regalo. Compra lo que puedes. Compra lo que puedes. Ve con sencillez. Honra en todo lo que puedas a esa persona. Pero no por despreciar la sencillez con la que a veces debemos actuar, debemos dejar de hacer cosas, porque realmente debemos de concluir qué es lo importante para Dios. A veces pensamos, no, yo cómo voy a orar por esa persona si esa persona necesita una sanidad física, entonces no, yo mejor no oro por esa persona, cuando a lo mejor esa persona necesita solamente un abrazo, un apretón de manos, un beso, una oración sencilla.
A veces hay gente que necesita solamente que alguien al otro lado del teléfono le conteste. No, pero yo para qué le contesto, yo no tengo palabras sabias, yo no tengo un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios. Esa persona necesita el super consejo, a lo mejor solo necesita que le oigas y que con sencillez de corazón tú puedas actuar. Y entonces Pedro y Juan iban subiendo en tiempo de oración a aquel templo y entraban por la puerta que se llamaba La Hermosa y había ese hombre allí cojo, lisiado. Dame monedas, dame algo. Y Pedro y Juan poniendo en él los ojos, no tenemos ni oro ni plata, de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Pedro y Juan no se fueron avergonzados a su casa diciendo, no teníamos ni un céntimo para darle a aquel hombre. Con sencillez de corazón decidieron, mira, podemos darte de lo que tenemos, permítenos orar por ti. Y ese hombre se levantó y recibió un milagro. Pero es necesario que haya un mover de Dios como lo hubo en el corazón de David. Y en ese mover de Dios necesitamos saber algo. Que todos somos suyos, pero no todos somos iguales. Seguramente David, cuando ya fue rey, cuando ocurrieron otras cosas, quizás usaba ya armadura, quizás. Pero en el momento que tuvo que actuar con sencillez lo hizo, porque él sabía que Dios estaba con él. No dudaba de Dios en su vida, porque no tuviese una armadura, porque no estuviese acostumbrado. Imagínese él viendo correr al león o al oso con una oveja en sus garras, en su boca, y él busca, no es que no tenga una armadura para ir a pelear con él, no, él iba con lo que tenía. Porque él se había preocupado de tener una excelencia primeramente en su corazón. Y no todos somos iguales. Y una de las cosas que a mí me ayuda realmente en mi fe, con aquella fe que batallo día a día, es intentar imitar a aquellas personas que están en la Biblia, que hicieron grandes cosas, teniendo como primer ejemplo y primera medida a mi Señor Jesucristo. Pablo dijo, imítenme a mí, sean imitadores de mí, porque yo aprendí de Cristo, yo imité a Cristo. Y no hay ningún problema en imitar. Pero tendré que decir que hay momentos en los cuales tendremos que decirnos a nosotros mismos que la forma de actuar de una persona, quizás Dios quiere usarme a mí también de otra en medio de la sencillez. Y a lo mejor alguien se cohíbe de invitar a comer a alguien a su casa porque no tiene quizás cómo prepararle grandes manjares, grandes platos. Y el poder de Dios puede fluir a través de su vida con una sencilla invitación, con una comida sencilla. Porque conoce Dios el corazón quizás de esa otra persona que está necesitando sentirse acogido, sentirse esa persona acogida en un lugar donde le ofrezcan con sencillez lo que tienen. Y esa persona no va a mirar lo que se le ofreció, sino que va a mirar con los ojos de Dios realmente y va a ver el corazón con el que se le invitó. David no era igual a Saúl. Mismo Dios, mismo pueblo, misma necesidad. Tenían muchas cosas en común. Todos eran del mismo pueblo, del mismo Dios. Pero no eran iguales. Y Saúl estaba acostumbrado a la armadura, pero David no. Y Saúl había ganado batallas con la armadura. David ganó esta sin armadura. Porque esto demuestra que no siempre tenemos que actuar de la misma forma y no siempre somos o estamos llamados a comportarnos de la misma forma. Y yo estoy seguro de algo. Alguien necesita ver tu sencillez para ver a Dios. Alguien necesita que simplemente le acompañes a un lugar con sencillez para ver a Dios. Porque creemos que una persona va a ver a Dios a través de nuestra vida cuando nosotros hacemos milagros y prodigios, cuando tenemos un léxico, un vocabulario sorprendente. A lo mejor alguien necesita que simplemente vayas a un lugar con sencillez y le acompañes y le recojas.
A lo mejor alguien simplemente lo que necesita para ver a Dios es tu obrar desde la excelencia en el corazón con sencillez, con cosas tan sencillas y cotidianas. Y yo creo que allí hay poder de Dios. Cuando alguien logra ver a Dios a través de su vida en obras sencillas que cada uno hace, que hacemos, ¿qué estuvo obrando allí para que esa persona pudiera ver a Dios? Poder, vio el poder de Dios en tu vida a través de lo sencillo. Alguien necesita tu sencillez. Alguien la necesita. Una persona, una familia, una sociedad, una ciudad, una nación, no lo sé. Quizás en tu lugar de trabajo necesitan ver a Dios a través de tu vida. Y el detonante para que lo vean va a ser la sencillez. La sencillez cuando el jefe te dice, ¿puedes ayudarme una hora más de trabajo? Y tú con sencillez dices, jefe, yo voy a hacerlo. A lo mejor alguien donde estudia necesita ver a Dios y lo va a ver a través de tu sencillez. Cosas tan sencillas como se me quedó el lápiz, el lapicero para escribir no tengo y nadie le presta y tú coges y le prestas uno que tenías de sobra o partes el lápiz en dos, toma la mitad. Algo tan sencillo como eso y va, wow. Y vas en el transporte público y está muy lleno, tú vas sentado y a lo mejor alguien necesita esa silla y con sencillez le dice, Señor, señora, siéntese, le cedo mi lugar. La excelencia del corazón, gente, también se puede demostrar con sencillez, en momentos de sencillez. Y había una multitud y no había comida. Y el consejo de aquellos hombres para Cristo fue, despídelos que se vayan a casa, que busquen comida en algún lugar. Dice, ¿y por qué no le damos nosotros de comer? ¿Qué tenemos? Tenemos 5 panes y 2 peces. Bueno, es suficiente, tráigalos. Sencillez. Termino con esto. Una de las cosas que nos gustaría mucho ver, y si podemos ser partícipes, serlo, es en milagros deslumbrantes. ¡Wow! Alguien se sanó, alguien recibió algo de dinero, alguien salió de algún problema de adicción, etcétera, etcétera. Y creo que se puede creer con sencillez y recibir un milagro deslumbrante. ¿Sabe por qué el pueblo judío en tiempos de Jesucristo, en gran mayoría, no creía que Él era Cristo, el enviado, el Mesías, el prometido? Por la sencillez de su vida, por el lugar donde nació, por el lugar donde nació y por cómo se comportaba. Porque ellos esperaban algo sobrenatural a los ojos. Ellos quizás hubiesen preferido creer a partir del momento en el que el cielo se abriera, un nombre descendiera, etcétera, etcétera. Con vestidos ostentosos, etcétera, etcétera. La única vez que Cristo tuvo un vestido ostentoso, le voy a decir cuál es. Cuando Judas le entrega, lo llevan donde Poncio Pilato. Poncio Pilato no ve nada en él para condenarle y lo envía donde Herodes. Para él comparecer delante de Herodes tenía que ir muy bien vestido y dice la Biblia que lo vistieron con vestidos espléndidos. ¿Para qué? Para que luego se cumpliera la escritura cuando los soldados se rifaron sus vestidos. Pero los vestidos no los compró él de su bolsillo, vestidos ostentosos, porque él vestía con sencillez.
Porque cuando a él, un publicano, un pecador, le invitaba a comer a su casa con sencillez, él decía, vamos a comer a tu casa. Y el mundo se escandalizaba, este come con los pecadores y con los publicanos. Lo que no estaban viendo era el poder de Dios en Cristo a través de los actos sencillos. Y Zaqueo corrió para poder ver a Jesucristo y con sencillez lo único que se le ocurrió por su baja estatura y porque la multitud no le permitía verlo fue subirse a un árbol. Con sencillez. Sé que vamos a ver, a seguir viendo el poder de Dios en nuestra vida. Y va a ser, también digo, a partir de los momentos de sencillez. Amén. ¿Lo puede creer? ¿Quiere tomar el reto? ¿Se anima también a tener momentos de sencillez? Hay momentos de sencillez que nunca van a permitir que tengamos una preparación previa para algo, sino que se darán en el momento y actuaremos. Que la excelencia de nuestro corazón nos ayude también a actuar con sencillez. Hagamos una oración y por favor tome esta palabra y haga algo con ella, ponerla por obra. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la sencillez que podemos encontrar en su ejemplo de vida. Y gracias por la sencillez que nos das a través de la vida de David. Ese ejemplo donde vemos la excelencia de su corazón. Y la podemos ver porque tú la viste primero. Gracias. Porque cada uno de nosotros ha sido llamado a poseer tu gracia, tu presencia. Y gracias porque hoy creemos que hay momentos de sencillez donde el poder de Dios, donde tu poder se manifestará a través de nuestra vida. Ayúdanos a cambiar aquellos aspectos de arrogancia, de orgullo, donde la sencillez no tiene cabida. Ayúdanos a despojarnos de que la sencillez no tiene cabida con la excelencia de las obras para ti. Para ti lo mejor, pero creemos que la sencillez, Padre, o por lo menos hoy queremos revalorarlo, si tiene cabida en lo mejor. Ayúdanos, Padre, a creer a tu palabra, a afirmarnos en ella y a entender que realmente el poder tuyo es multiforme y que tu poder también se manifiesta en los momentos de sencillez. Haremos las cosas con la excelencia que podamos, con lo mejor que podamos, sin olvidarnos que la excelencia también es buena amiga de la sencillez y que hay momentos donde no habrá una preparación previa, sino que tendremos que actuar en el momento que se nos solicite, con la sencillez de nuestro corazón. Siempre ayúdanos a guiar a las personas a ti y que puedan ver un buen ejemplo en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.